Saludos, estimados compañeros y profesores. En el día de hoy, mi compañera Judy Andrea Romero y mi persona, Estefanía Piñata Hoyos, les hablaremos un poco sobre el expresionismo. Bueno, el expresionismo fue un movimiento cultural que surgió en Alemania a principios del siglo XX, que se plasmó en un gran número de campos artísticos como la pintura, el cine, el teatro, la escultura y la danza. Inició principalmente como un estilo pictórico en Alemania durante el paso del siglo XIX al siglo XX. Tiempo después se expandió a otras disciplinas y regiones hasta alcanzar su madurez entre 1905 y 1933, dejando por fuera la interrupción que significó la Primera Guerra Mundial. A diferencia de las llamadas vanguardias históricas, el expresionismo nunca tuvo un estilo unificado en su movimiento. Fue más bien el resultado de un espíritu crítico al nuevo orden occidental. Su primera manifestación fue en el campo de la pintura, la cual coincidió con la aparición del fauvismo francés. Es por esto que ambos movimientos artísticos se convirtieron en los primeros exponentes de las llamadas vanguardias históricas. No es solo un estilo con características comunes, es un movimiento, una actitud y comprensión heterogénea del arte que ha unido a diferentes artistas de diferentes tendencias, antecedentes y niveles de intelecto, surgiendo pues como una reacción al impresionismo, naturalismo y positivismo de este movimiento de finales del siglo XIX. Los expresionistas defendieron un arte muy personal y visual, en el que la visión del interior del artista, que es la expresión, es superior a la expresión de la creatividad, que es en realidad una impresión. Así pues, para finalizar, el expresionismo se entiende a menudo como una distorsión de la realidad para representar la naturaleza y las personas de manera más subjetiva, dando pues preferencia a la expresión de sentimientos sobre las representaciones objetivas de la realidad. De esta forma, el expresionismo se puede extrapolar a cualquier época y lugar geográfico. Dentro de sus características encontramos sus antecedentes históricos complejos, en donde se reflejó la amargura que envolvió el arte y el intelecto de Alemania antes de la guerra, así como la Primera Guerra Mundial, 1915-1918, y el periodo de entreguerras, 1918-1939. Esta amargura provocó pues un intenso deseo de cambiar vidas, encontrar nuevas dimensiones de la imaginación y renovar el lenguaje del arte, reflejando fielmente las circunstancias históricas en las que se desarrolló. El expresionismo ha revelado el lado pesimista de la vida, el sufrimiento existencial de una persona alineada y aislada en una sociedad industrial moderna. Por tanto, distorsionando la realidad, intentan influir en el espectador, llegar a sus sentimientos más emocionales y más íntimos. Como segunda categoría encontramos en que los artistas siempre defenderán las libertades individuales, la primacía de la expresión subjetiva, como el irracionalismo, la pasión, los tabúes, como el dolor, demonios, sexo, grande o depravado, intentan pues reflejar una visión subjetiva. La distorsión emocional de la realidad a través de la naturaleza expresiva del medio plástico, que conlleva un significado metafísico, abriendo las emociones al mundo exterior. Entendido como una expresión auténtica del alma alemana, su carácter existencial, aspiración pues a las metafísicas y a las visiones trágicas del hombre en el mundo espiritual. La espiritualidad y preocupación por la vida y la muerte, concepto que pues muy a menudo se refiere como algo nórdico porque se asocia a temperamentos que identifican temáticamente con el estereotipo de los países nórdicos. Como último y tercera característica tenemos en que todos los elementos artísticos y estéticos pues dependen del tema, aunque pues
Muchos artistas de diferentes orígenes estéticos se unieron bajo el expresionismo en su búsqueda pues de la armonía y la semejanza con la realidad. Sus formas pues siempre estuvieron dominadas por una preocupación por el contenido subjetivo de la obra. Pues la visión interior del artista es como que más importante que imitar. Hablemos ahora de los principales representantes del expresionismo. Comencemos hablando de Vasily Kandinsky. Él es un pintor de origen ruso que estudió Derecho y Economía, pero lo estaba alternando con clases de dibujo y de pintura. Cuando cumplió 30 años decidió renunciar a su carrera relativamente consolidada para viajar a Múnich a estudiar pintura. Fue allí cuando él empezó a darse cuenta que en sus obras el objeto estaba pasando a una parte secundaria, inclusive perjudicial, y él descubrió que la belleza de sus obras residía en la riqueza cromática y en la simplificación formal. Kandinsky refundió la libertad cromática que traía el fauvismo con la exteriorización del impulso vivencial del artista propuesto por los expresionistas. Los cuadros de él se caracterizan por la articulación de líneas negras gruesas con vivos colores, y en ellos todavía se percibe un poco la presencia de la realidad. Pero ¿por qué quisimos comenzar hablando de Kandinsky? En 1911 él fundó un movimiento llamado Jinete Azul, junto con Franz Marc y August Meck, entre otros. Él organizaba diversas exposiciones, pero no solamente se avanzaban en la exposición de el arte del expresionismo, sino también lo combinaban con los movimientos musicales de la época. Para ellos era muy importante. A este movimiento podían llegar jóvenes pintores que venían con nuevas ideas. Lamentablemente no duró mucho, porque en la Segunda Guerra Mundial Meck murió en la contienda y Marc cayó en 1916. Por otra parte, podemos encontrar, hablemos de un artista llamado Alexei Bon. Él también formó parte del movimiento del Jinete Azul. Él es uno de los mejores retratistas de la escuela del expresionismo ruso, y él se caracteriza porque en sus obras se describen áreas planas de color fauvista vibrante con contornos simples, espesados para producir armonía de color rico y atrevido. Llegó un momento, ¿cuál es la importancia de las obras de Alexei Bon? Y es que él en un momento comenzó a pintar solamente cabezas de mujeres. Inicialmente venía con los sombreros, pero luego en la evolución de sus obras él despojó los retratos de toda ropa y se centró exclusivamente en la forma de la cabeza. Hablemos ahora de August Meck, que fue otro de los principales miembros del grupo expresionista Jinete Azul. Como lo mencionamos anteriormente, tuvo una muerte temprana. Su carrera fue interrumpida por la Segunda Guerra Mundial. Apreciemos una obra de las más conocidas llamada El Paseo. Él supo cómo integrar en su pintura aquellos elementos que más le interesaban de las vanguardias. Tenemos también, por otra parte, a Franz Maurice Marc. Es conocido simplemente como Franz Marc. Él también fue uno de los fundadores, junto con Kandinsky, del movimiento Jinete Azul. Él especialmente es conocido por los retratos de animales realizados en el periodo expresionista. Él se caracteriza especialmente por la brillantez que le da a los colores primarios. Él se inspiraba en la paleta de Robert Delaunay, en su simplicidad, la fuerza vital de la naturaleza. Él, por ejemplo, le encantaba el azul, porque el azul era la fuerza, la austeridad masculina y de lo espiritual. El amarillo irradiaba la alegría femenina y el rojo era la violencia. Entonces fue uno de los representantes que más manejó la psicología del color. Hablemos de Edvard Munch. Él durante su carrera persiguió plasmar las caras de la psicología humana, representando el alma en sus propias palabras. De él tenemos una de sus reconocidas obras llamada El Grito. Una de las características que tiene este artista es que son obras bastante relacionadas con la depresión y de una mirada extremadamente negativa de la existencia. De hecho, él habla de la obra El Grito, que su inspiración era simplemente ir caminando, dando un paseo. Cuando él se detuvo en algún momento, tuvo una especie de visión en la que sintió que su propia naturaleza le transmitía angustia. También fue un gran representante, y no queremos cerrar este bloque sin antes hablarles de Gabriel Monter, que fue
una de las pocas mujeres que estuvo en este movimiento expresionista. También era una gran artista y se dice que fue compañera sentimental de Kandinsky por un tiempo. Estamos viendo también una de sus obras que nos parece muy hermosa e importante por el hecho de ser una representante del género femenino. Muchas gracias.